Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Viajando en el Tiempo aquí en Agricultura y Agricultura TV. Así que nos estamos viendo y aquí estamos ya acompañadas, por supuesto, con Bárbara Bustamante. ¿Cómo estás, Barbarita? Muy bien, pues Maida, feliz estoy nuevamente un domingo más aquí en el estudio de Agricultura TV, escuchándonos a través de la 92.1 y de estar como todos los domingos contigo. Sí, no, supe que hoy día habías hecho algo realmente increíble, porque hay que decir, las últimas recetas que has hecho, yo doy fe, estuvieron increíbles. Definitivamente cocináis mucho mejor que yo. Sí, pero lo que hice hoy día es realmente extraordinario, pero no sé si te va a caer bien, po. Ese es el problema, así que te tengo una comida especial a ti. No, pero yo voy a probar eso, no importa. Pago los crímenes. Pollo no al pil-pil. ¿En serio? Sí. O sea, cantidad. Tiene ajo, pero es día domingo, así que no importa. Sí, no. Es que lo que pasa es que yo me hace mal el ajo. Pero ya, tienes razón, ya. Pero lo voy a probar, Pruébalo porque es realmente extraordinario. Y te lo voy a servir en unos librillos de greda con unas papas cocidas. Ya, ¿y encargaste el pollo también en carne de cuero? Sí, pues si hay pollo también, pues hay de todo. No, sí, yo sé que hay cordero. Hay cordero, hay pollo, hay carne, hay todo tipo de, podríamos decir, embutidos, hay jamón, hasta queso, huevos. ¿En serio? Mira tú. Sí, ¿no? No, ¿y también lo pediste por WhatsApp todo eso? Todo eso, porque está todo en la lista, uno descarga la lista y puede revisar todo, puede comparar precios. Y en el caso del pollo, ¿sabéis lo que es súper conveniente que debiéramos hacer? Que si compramos en grandes cantidades y nos dividimos, si podemos congelar, es más barato. ¿En serio? Así que darle a la gente el dato de que se agrupen de 2, de a 3, porque los precios son más económicos si uno compra la cantidad. En volumen. Sí. Mira tú qué bien. Así que carne escudero, calidad desde 1955. Claro, pues y tienen huesos también, por ejemplo. Y los huesos, aquí vamos al dato de la belleza, dicen que no hay nada mejor para el colágeno. ¿En serio? Sí, pues nosotros a esta edad ya tomamos colágeno, pero no es lo mismo. Nada mejor que tomar caldo de hueso. Entonces hay que hacer caldito, que uno le pone verdurita, una ramita de apio, poner bien los huesos, después se cuela todo. Y con esa sopita, un fideíto, ahora que ya en la medida que nos acerquemos al frío. Rico. Exquisito. Nada más rico que el caldo. Sí, pues calientito, una sopita, un consomé. Sí. Bueno, ¿y a dónde nos vamos a ir con Turismo Cocha? Porque nosotros viajamos con ellos y la verdad es que viajamos en el tiempo, pero viajamos presencial también, porque en junio estamos yendo a España, el norte de España, a la Cantabria, de Santiago de Compostela a Lourdes, y después, finales de septiembre, nos vamos al sur de Inglaterra. Yo me pongo así porque tú sabes que a mí me encanta. Yo sé que a ti te encanta, sí. Nos vamos para el sur de Inglaterra, un viaje muy, muy lindo. Tiene la gracia, en comparación a otros viajes de nosotros, que está como concentradito en el sur. Que tiene varias noches en varios lugares. Claro, no vamos a andar tantos kilómetros, pero vamos a visitar realmente como lugares de sueño, de encanto, de leyenda, de... No, y vamos a estar como en el campo, ahí en la zona de Kent, después que vamos a estar bastante largo, de donde vamos a ir como de centro de operaciones a visitar distintos lugares, pero vamos hasta Cornwall, hasta la punta final de la isla, ahí en Penzance. No, está lindo. Está lindo, ya una Inglaterra ahora con un nuevo rey que ya claro, ya vamos a tener nuevo rey. Sí, pues exactamente. Bueno, yo voy por mi moneda de Tolkien. Ah, está bien. Sí, pues, así que bien. Cualquiera que reciba un pound con Tolkien atrás, me lo guarda a mí. Ya, perfecto. ¿Ya? Bueno, ¿y a dónde vamos ahora? Porque nos vamos a ir con pound. No vamos a ir con pound. Hoy día son euros, pero... Sí, pero nos vamos a ir con euros. Y nos vamos a ir a conocer, ¿te parece? A la madre de todas las revoluciones. La madre sangrienta de la democracia, la Revolución Francesa de 1789, porque hay que decir, Francia es revolucionaria, tiene varias revoluciones. 30, 48, 1000, no, a la madre. A la madre, vamos a la raíz. A la madre. ¿Te parece? Me parece. Así que vámonos a Francia a conocer ese periodo histórico que bueno, es trascendental no solo para la historia de Francia, sino que para la historia de
Europa para la historia de Latinoamérica. O sea, bueno, podemos ver que muchas de las ideas políticas que se gestan en ese momento están completas y absolutamente vigentes hasta el día de hoy. Y entonces yo creo que hay que partir como retroceder un poco para poder entender que la Revolución Francesa, la verdad es que es la culminación, podríamos decir, de lo que es el racionalismo, que había significado un cambio de paradigma en Occidente. Claro, que básicamente lo que había hecho es reemplazar una visión teocéntrica de la realidad por una visión antropocéntrica. Siempre nos dicen que el antropocentrismo partió en el Renacimiento, lo cual no es cierto. Es un periodo de transición que va a culminar en el momento. O sea, pensemos que cuando René Descartes escribe el discurso del método, que se suma, digamos, como se resume en esa frase, pienso, luego existo, lo que significa esa frase es que yo, con mi pensamiento, yo, persona, humana, hombre, con mi pensamiento creo la realidad. Las cosas son porque yo las pienso. Yo tengo el poder. Deja de tener el poder Dios. Y esto va a generar un cambio en todas las dimensiones. Si uno mira el arte va a pasar a va a empezar a representar lo que hace el ser humano. Se va a volver cotidiano, la cotidianidad. Todo lo que hace el hombre merece ser pintado. Que si uno lo compara con el arte renacentista, por ejemplo, el arte renacentista es un 90% Madonna, Virgen, niño, o sea, claro, Madonna, ángeles. Niño, ángeles, Madonna, en el fondo 9 santos, 3 ángeles, en fin, a la derecha, última cena, claro, anunciaciones, o sea, los cuadros son religiosos. Hay retratos, es cierto, pero en un porcentaje menor hay evocación a la mitología, que siempre la hubo en el mundo medieval también, pero hay un continuo en la mentalidad. Aquí hay un cambio, un quiebre total. Entonces, claro, se ve en el arte, se ve en la arquitectura. Se ve mejor ejemplo el Palacio de Versalles. Claro. Sí. O sea, en el centro está la habitación del rey, la estatua ecuestre del rey, y la capilla se construye 50 años después, en un costado, acoté, digámoslo así. Claro, el tema es que esto también va a entrar en la política, o sea, sí, estas ideas del racionalismo van a entrar en la política y ahí van a tener consecuencias importantes porque, bueno, vamos a tener, podríamos en el fondo señalar que esto coincide con el periodo que tradicionalmente llamamos como Ilustración, pero va a haber dos corrientes, ¿ya? Y entonces vamos a tener por un lado una Ilustración francesa, donde va a destacar, bueno, finalmente en lo político, en las ideas políticas que imperan en esta revolución, las ideas de Jean-Jacques Rousseau, ¿ya? Pero por otro lado también una Ilustración escocesa que va a dar origen a una realidad muy distinta y sí, que tú has entrado tanto en eso. Así que sí, pues ahí en el fondo en Escocia se va, a ver, la gran diferencia, a ver, este periodo en la Ilustración en la política va a tener como resultado la soberanía popular en ambos casos, ¿ya? Es decir, el soberano ya no es Dios, es el hombre. Foco en el hombre, antropocentrismo. Pero ciertamente hay una distinción entre las dos ilustraciones, porque mientras la Ilustración francesa se enfoca que el Estado está primero que el individuo, la Ilustración escocesa establece que el individuo está primero que el Estado. O sea, así como Rousseau considera que la propiedad es el origen de los males, la Ilustración escocesa va a defender la propiedad como aquello que te dignifica, eso que es el fruto del tu propio trabajo, ¿ya? Y por lo tanto son dos visiones distintas. Una va a inspirar a la Revolución Francesa, que va a ser de corte socialista, porque si el Estado es más importante que el individuo, para devolver la bondad que se pierde por la propiedad, es el Estado el que debe redistribuir, o sea, la redistribución. Y por otro lado, en la Ilustración escocesa, el foco es el individuo y eso va a alimentar lo que va a ser el proceso de independencia americana, donde efectivamente es la persona la que busca su camino a su felicidad y el Estado tiene que estar cuando el individuo no está, en el concepto subsidiario que está en el segundo tratado de gobierno de John Locke. Pero las dos son el concepto de las democracias liberales, en ambos casos, solo que uno es más de corte socialista y el otro es de un corte más, hoy día lo podríamos llamar liberal y libertario también, porque el liberalismo clásico también se va a alimentar de la beta escocesa. Claro, y en el caso de Francia habían surgido otras figuras importantes como, por una parte, que imponen ciertas ideas, como por una parte va a ser el barón de Montesquieu, que nos habla en ese espíritu de las leyes de la separación de poderes, ya una idea que también estaba en Locke y que él retoma para el caso francés, pero fundamentalmente dentro de esa ilustración destaca la figura de Voltaire.
Sí. Y Voltaire, en el fondo, lo que va a decir es que había que ser, en el fondo, había que ser, se me fue la palabra en este momento, había que permitir la opinión de cualquiera, ¿no? Sí, salvo, él en el fondo salvo la Iglesia Católica. Claro, o hace sea, el Tratado de Tolerancia tolerante, para esa es la la palabra. enciclopedia, pero la tolerancia ya se define como tolerante con todos menos con la Iglesia Católica, Exactamente. porque él va a tener la idea, como quieren refundar. Para poder refundar hay que destruir lo anterior y los bastiones de lo que era el antiguo régimen, podríamos decir, esos muros, contenedores, estaban precisamente en la Iglesia. Por lo tanto, la política, y vamos a ver que la Revolución Francesa va a ser un movimiento anticlerical profundo. El deísmo de Voltaire es anticlerical, ese concepto de écraser Aplastar a la infame, o sea, Sí. lo deja claramente establecido. Que es la Iglesia Católica. Que es la Iglesia Católica, y eso se va a ver claramente en este proceso revolucionario. Sí. En una Francia que está viviendo momentos complejos, en una Francia que era el símbolo, podríamos decir, del absolutismo, un absolutismo que comienza a incrementarse, podríamos decir, o que tiene como figuras claves desde Luis XIII, Luis XIV, para qué Sí. decir, y después tenemos, bueno, Luis XV, Luis XVI, tenemos que se había ido produciendo en el fondo una distorsión de lo que era la sociedad estamental, se había ido desdibujando esta sociedad estamental que venía desde Claro. tiempos Lo que pasa medievales. es que las divisiones sociales, la gente hoy día hablan de, no sé, incluso hablan de clases sociales. Hoy día no hay clases sociales. Las No. clases sociales son divisiones sociales por dinero. Hoy día lo que nosotros tenemos son segmentos de consumo. Y tú dices ABC1 y el ABC1 consumen las mismas cosas, pero el A gana infinitamente más que el B y mucho más infinitamente más que el C. Pero van los niños a los mismos colegios, consumen las mismas cosas, entonces así se establece. Hoy día somos consumistas, ese es el concepto, somos consumidores, somos en el fondo clientes, es un poco el concepto. Pero previo a eso, que sí, en el siglo XIX había sociedad, en el fondo, por clases, por dinero, que quedó superado esa división, pero antes de eso estaban los estamentos, que era la división social por funciones. Y eso implicaba que habían tres estamentos, estaba el clero, la nobleza y el estado llano, y esto viene de la época medieval. Entonces, los primeros dos estamentos tenían funciones sociales que las financiaban ellos. Y por lo tanto tenían privilegios. Por lo tanto tenían privilegios. Los privilegios son prebendas otorgadas solo por el Estado, que le dan ciertas cosas especiales a esos como pago, digámoslo así. Claro, un beneficio por el hecho de que ellos tenían que desembolsar sus propios recursos, por ejemplo, para la defensa, Claro. para la conversión de almas, para la administración de la Eucaristía, o sea, Claro, que eran... o sea, pensemos que, claro, si tú lo piensas, para esta época la nobleza se ha desdibujado. ¿Ya? Claro. Pero si nos vamos a la Edad Media, tú piensas en una nobleza, la caballería. ¿Ya? Un caballero... Había que tener un caballo, partiendo por ahí. Pero no uno, No, había que bueno, tener varios sí. caballos, había que tener en el fondo aras para guardar los caballos, había que tener gente que cuidara los caballos, había que tener, o sea, y todo eso lo financiaba, o sea, Y además ser que- un caballero era como ser Batman. Claro, hoy y día. además como señor feudal tenías a todos tus vasallos, que en el Por fondo tú supuesto, tenías ¿no? que mantener todas tus Pero- huestes. Por supuesto. Ahora, claro, esa nobleza vestida de caballero, de cota y malla, tú la ves guerrera, la ves en la defensa. Pero cuando llegas a este periodo, previo a una la nobleza Revolución, cortesana. es una nobleza cortesana, precisamente porque Luis XIII, en el gobierno de Luis XIII, el cardenal Richelieu, para fortalecer el poder real, le quita el poder a los señores feudales y los convierte en cortesanos, para tenerlos cerca. Y claro, el cortesano se viste de sneakers, con media, Claro. con tacones, con plumas. Tú la verdad es que no Se te dedica a lo- los bailes, a la obra de teatro, piensa en la época de Luis XIV. ¿Qué? ¿Bailaba él? Bailaba ballet, sí. Sí, él Y inventa sí, el ballet. claro, él mismo hizo que le fabricaran un Además, disfraz de sol. ¿Tú sabes que él tenía en el fondo aseguradas sus piernas? Es que él creía que tenía muy bonitas piernas. Por eso siempre en todos sus retratos Sí, pues sale con hay- la sale pierna. al menos una de las dos Una, piernas al sí, aire. sí. ¿Quién como él? No, y además que... Tener bueno, esa autoestima, o sea, esa... bueno, pero es que hay Amor gente propio. que realmente cree ser más que lo que es. Ahora, yo encuentro que es súper importante quererse a uno mismo. Todo parte por ahí. Para poder amar al prójimo hay que partir por amarse y aceptarse a uno mismo, pero otra cosa es tener
la autoestima elevada al estilo Luis XIV. Al estilo Luis XIV, Rey Sol. Entonces, efectivamente, tenemos este periodo de acumulación del poder del absolutismo, de dibujar, en el fondo, estos roles estamentales, que evidentemente van a generar problemas. Por otra parte, hay que entender que la burguesía, o sea, el tercer estado que estaba compuesto por campesinos, por artesanos y por burgueses, esa burguesía va a ir creciendo en el tiempo y muchas veces tenía más dinero que la propia aristocracia, porque hay que entender que los nobles no eran todos ricos, ni mucho menos. O sea, existía el mayorazgo, por ejemplo. Entonces, una familia de nobles tenía, voy a inventar, 6 hijos. El mayor heredaba y los otros 5 eran nobles pobres. Claro. Entonces, ¿qué es lo que se hacía? La joven burguesa del burgués rico casaba a su hija con el noble empobrecido y se hacía un match y se le van a la nobleza. Había una aspiración. Se juntaba nobleza, nobleza y recursos, claro, lógico. Exactamente. Claro. Bueno, pero esa es la situación de cambio que evidentemente en el que va a surgir la Ilustración, y la Ilustración va a querer cambiar esto porque efectivamente la gran aspiración era terminar con la sociedad estamental, terminar con los privilegios. Pero junto con esto, en estos periodos, Luis XIII, Luis XIV, Luis XV, es importante decir que desde Luis XIII, porque Luis XIII, más bien el cardenal Richelieu quiere convertir a Francia en una potencia de primer orden, entonces entra en guerras internacionales. Y las guerras son súper caras, por lo tanto, ya en el gobierno de Luis XIII se gasta más de lo que se produce. Gobierno Luis XIV, ¿para qué decir? Eso es lo que va a llevar a que cuando Luis XVI llega al trono, la verdad es que recibe un Estado que está completamente en bancarrota. En bancarrota, un forado fiscal de este Claro, y por otro lado, en la medida que se había ido dando este fortalecimiento del poder del rey y nos vamos entrando en el fondo en este absolutismo, se va a dar el hecho de que Luis XIV va a reinar solo, Luis XIV no va a convocar nunca a los Estados Generales, y por lo tanto eso también va a significar un problema para Luis XVI en el momento en el que frente a esta crisis económica se ve en el fondo en la obligación de convocarlos, pero que prácticamente nadie ni siquiera ya se acordaba de cómo se hacía. No, es tremendo. Además que hay que decir una cosa, Luis XVI tuvo muy mala suerte porque al forado fiscal existente se le va a sumar una crisis coyuntural puntual, que es una crisis en el pan, digamos, en la producción de los granos, que efectivamente va a haber temas de naturaleza, digamos que van a generar que haya menos oferta de grano, con lo cual va a subir el precio y eso va a generar un descontento social importante. Pero te tinca que de vuelta entremos ya en el conflicto, porque ya hemos sentado todas las bases de lo que se viene, y no se viene pequeña. Así que volvemos en unos instantes. Y estamos de vuelta aquí en Viajando en el Tiempo, en Radio Agricultura y Agricultura TV, junto a Bárbara Bustamante, hablando de los antecedentes económicos, políticos, intelectuales previo a la Revolución Francesa, el cambio de la Ilustración, que de alguna manera va a tener el concepto de la soberanía popular y que va a ir en contra de esta idea del absolutismo, y los problemas económicos de gastar más de lo que se tiene, y un problema coyuntural, que es una crisis del pan, que justo va a coincidir con un rey nuevo, que va a ser Luis XVI, que no es un mal hombre, pero que la verdad es que no tiene la fuerza para enfrentar el momento tampoco. No, pues no es un mal hombre, no tenía malos sentimientos, pero sí era débil de carácter, era influenciable, siempre se lo compara como con la figura de Nicolás II. Y además, bueno, casado con una extranjera, con una austríaca, con María Antonieta, que no era querida por los franceses y que va a servir también, podríamos, casi como una especie de chivo expiatorio, todos esos males, y se le inventan toda serie de cosas, porque hablando de la crisis del pan siempre se dice, aparece hasta en la película que hay, que ella habría dicho a falta de pan, claro, que era tonta, a falta de pan buenas son las tortas o coman pasteles, una cosa así, que es un dicho que nunca dijo. Que ella nunca dijo, pero es un dicho que existe, o sea, sí, todo el mundo lo tiene ahí en mente. Y que su única preocupación eran los vestidos, los peinados y las caricaturas políticas, o sea, los medios de comunicación políticos en aquel momento, la verdad es que tomaron a su figura y la destruyeron. No, la destruyeron. Además,
la destruyeron con alevosía porque en el fondo culpaban de todo a la reina. Era, como dices tú, un buen chivo expiatorio. Ciertamente a ella le van a gustar la Era moda. un poco frívola, ella pero bueno. le va a gustar pero hay que entender que va a llegar muy jovencita, desde Schönbrunn directamente a Versalles. Tenía 16 años, el marido no era mala persona, pero les va a costar cantidad de años consumar el matrimonio porque tenía un problema físico que se va a operar. En esa época, pues, Barbarita, o sea, esto no es menor. Entonces, no eran amigos, o sea, ella llegó para conocer al marido y casarse en una corte extraña donde no la quieren del principio y se va a refugiar en cosas. O sea, tenía 16 años, no conocía más cosas, o sea, no es que sea una mala mujer tampoco, pero sí, la prensa la va a destruir. Y hay que decir que las caricaturas de María Antonieta son literalmente, hechas por la prensa de la época, son pornográficas, porque efectivamente la van a considerar abiertamente una reina prostituta, así de simple, claro, y la van a representar. Porque ella ahí, claro, al parecer ella sí salía, se iba de fiesta en algunas ocasiones como para París, salía de Versalles, iba a París, se dedicaba al juego, ¿no? En algo se entretenía. Pero de ahí a que haya tenido la vía licenciosa, suelta, como la quieren representar, bueno, la verdad es que deja mucho que desear. Pero ella, claro, finalmente pues, bueno, va a lograr tener descendencia y ahí como que se enfoca, tiene un cambio, porque ella se enfoca en la crianza de sus hijos. Entonces, por un lado tenemos siempre el tema familiar que hay que dejarlo presente. Pero claro, Luis XVI va a ir... va a tener problema económico. Claro, va a recibir este problema económico, las crisis del pan, y entonces aquí... se ve la necesidad de tomar o de hacer reformas económicas importantes y vienen una serie de cambios de ministros que le aconsejan y que le desaconsejan. Claro, lo primero que van a hacer, y él de hecho lo que va a hacer, porque, a ver, todos los ministros tenían súper claro lo que había que hacer, había que subir los impuestos, pero no era algo tan sencillo porque, como bien tú dijiste en el bloque anterior, los estados generales, la asamblea de representación de los estados generales no se convocaba desde Luis XIV. Y si los reyes querían subir los impuestos necesitaban la aprobación de los estados generales. Y no había nadie vivo que supiera cómo sesionaba la asamblea. Entonces era una complicación, era una potencialidad de abrir una puerta a un problema político mayor y por lo tanto cada vez que un ministro, Necker, Turgot, que después va a volver, Coloane, en fin, porque los va a cambiar, cada uno de ellos le va a decir tiene que subir los impuestos y el rey lo cambia. ¿Ya? Y hacen los cuadernos un poco con las demandas, tratan de buscar el problema, una solución local, digámoslo así, sin tener que llamar a los estados generales. Ya cuando vuelve la última vez Necker no queda más y precisamente van a convocar en agosto, en el fondo van a convocar finalmente a la asamblea. La convocatoria de la asamblea de los estados generales. El mes de junio. Claro, el mes de junio. Y entonces cuando se convoca ahí empiezan las discusiones por el hecho de que, a ver, bueno, ¿cómo lo hacemos? Porque aquí estaban los representantes de los tres estamentos y entonces empieza a surgir las ideas o las dos posturas de que se vota por cabeza, o sea, por el número de participantes de la asamblea o se vota por estamento. Tradicionalmente se votaba por estamento, pero los ilustrados que querían los cambios querían votar por cabeza. Claro, y aquí hay que tener en cuenta de que todo este movimiento en este inicio no es precisamente que surja de este tercer estado, o sea, no es el pueblo el que se levanta, sino que más bien aquí hay que tener en cuenta de que todos estos intelectuales, de que todos estos ilustrados e incluso miembros de la iglesia van a ser finalmente los personajes que van a levantar. Bueno, de hecho, los que van a embolinar la perdiz inicialmente son miembros del clero y miembros de la nobleza. Claro, así de simple, o sea, la ilustración va a estar en estos intelectuales que quieren los cambios, que sueñan. De hecho, el primero en revolver el gallinero va a ser el Abad Sieyès, que va a ser un documento que se llama «Qu'est-ce que c'est le tiers état?», que es el tercer estado. ¿Ya? Y esto va a ser un discurso incendiario que finalmente va a revolver la asamblea y que el rey suspende la asamblea. Pero un grupo más exaltado decide que no, que el rey no los puede suspender y se van a juntar en esta sala de juego de la pelota, que era una especie de billar o algo así, y juran no disolverse hasta darle una constitución a Francia y se autodeclaran Asamblea Nacional Constituyente. Claro. Y ahí están los cuadros de David, porque todo esto tiene política. Bueno. O sea, David hace este cuadro donde la luz entra, estos son los iluminados. Y en el centro, si uno se fija en esa imagen, uno ve a un noble y a un sacerdote abrazándose, miembros del clero, miembros de la nobleza y el Estado llano representado por burgueses
abogados en su gran mayoría. No, pues claro. Y esos cuadros son geniales porque además están los dibujos preparatorios al cuadro. Y entonces uno ve claramente cómo entra, una cortina, así un viento que entra con una luz. Que son efectivamente ellos los elegidos. Sí. Los elegidos. Nosotros sabemos lo que es bueno. Claro, los elegidos, sabemos lo que va a ser, lo que va a hacer que la vida de un minuto para otro mejore. Nosotros vamos a instalar el paraíso terrenal sobre la tierra. Vamos a poder comer sin engordar, como muchas veces te he escuchado decir. Exactamente. Es cosa de ponerlo en la Constitución y está. El rey no hace nada. Ahí está el problema. Claro. Porque el rey el rey tenía la facultad de decir esto se acabó. Yo siempre digo que si Luis XIV hubiese estado gobernando en el periodo de la revolución, no habría habido revolución. Claro, lo mismo que si hubiera estado Pedro el Grande en vez de Nicolás II. Exactamente. Probablemente tampoco habría habido revolución rusa. Pero las personalidades eran las perfectas para generar la revolución. Siempre buscan gobiernos que sean débiles en ese sentido, no hacer lo que deben hacer. Y ahí viene después el momento en el que... Emblemático. Y que la fecha... Simbólico y que se considera que es la fecha, en fondo, de inicio. Pero que es además el primer acto, podríamos decir, ya violento contra el rey y donde se va a comenzar a hacer costumbre en esta revolución el poner las cabezas de los que han sido degollados y decapitados como una... Claro, se produce el día 14 de julio de 1789 la toma de la Bastilla, que es lo que tenemos ahí, y que efectivamente era una fortaleza donde supuestamente estaban los llamados presos políticos, que eran presos que no tenían un juicio y que iban a través de un sistema que se llama las lettres de cachet. El rey podía establecer una letra de cachet y meter a alguien preso. Un poco en la literatura pensemos en el hombre de la máscara de hierro, que supuestamente era el mellizo, que bueno, en fin. Esa idea literaria que generan estas teorías de la conspiración tan profunda que permanecen hasta el día de hoy. Pero para ese entonces en la Bastilla había 7 presos y ninguno de ellos era preso político, eran presos comunes. Pero sí ahí se guardaban el armamento. Y esa era la razón del por qué quisieron tomar la Bastilla. Pero terminaron decapitando al alcalde y lo clavaron tal y cual en las lanzas, así como los celtas antiguos. Un poco volvieron y rápidamente empieza toda la propaganda, la prensa, las caricaturas, pidiendo en el fondo ciertos cambios. Y vamos a ver que la Asamblea Nacional Constituyente no hace una constitución, pero lo primero que hace es abolir los privilegios. Claro, abolir los privilegios porque, claro, las caricaturas, como tú decías, que están al servicio, es cosa de buscarlas y uno va a ver cómo se representa a este tercer estado como un hombre desnudo, que además está encadenado y que tiene que soportar sobre Claro, tiene que soportar sobre sus espaldas el peso de unos curas y de unos nobles. Claro, y esos son todos rechonchos y gordos y por lo tanto es difícil. Y entonces, claro, va a venir... Ese va a ser lo primero, la abolición de los privilegios y a partir de ese momento pasan a ser todos iguales ante la ley, ciudadanos. La igualdad ante la ley, porque entendamos cuando hablamos de privilegios, los privilegios que tenían la nobleza y el clero eran privilegios de 2 tipos. Prebendas eran en el fondo tributarias, no pagaban impuestos porque ellos tenían que desembolsar de su bolsillo, y judiciales porque no había igualdad ante la ley. O sea, si un noble robaba una gallina, un clérigo robaba una gallina y un, en el fondo, miembro, da lo mismo, un artesano robaba una gallina, no tenían la misma justicia, no tenían igualdad ante la ley, tenían tribunales distintos. Entonces, lo que establece este fin de los privilegios es que hay igualdad ante la ley, que es el gran logro, sí, que hay que reconocerle a el concepto de la democracia liberal, que hay igualdad ante la ley, que son todos ciudadanos. Y ahí, claro, eso es lo primero que hacen. Pero rápidamente el marqués de Condorcet, emulando a la independencia americana, va a hacer su declaración del fondo del hombre, del citoyen, del hombre y de los ciudadanos. Y ahí la cosa es lo que vemos, claro, esa lista de derechos que no implican ningún deber, o sea, desprovistas de deberes. Es cosa de tengo derecho a esto, derecho, pero eso... y la verdad es que derechos desprovistos de deberes la cosa no funciona. Pero el problema va a ser que la situación económica, la crisis económica, el problema del hambre sigue igual. Y entonces ahí en ese momento van a ser las mujeres las que van a dar un paso más también en un acto bastante revolucionario porque se van a dirigir en el fondo al Palacio de Versalles donde se encontraban los reyes. Sí, los van a llevar a París. Y de hecho un poco la gente pensaba, porque el rey y la reina son una institución,
que probablemente el sufrimiento que se estaba viviendo en París, los reyes no sabían. Un poco eso era, porque había respeto todavía a la institución del rey. Pero claro, el problema económico era serio y aquí la Asamblea Nacional Constituyente lo que va a hacer es establecer lo que se llama la Constitución Civil del Clero. ¿Por qué? Porque va a declarar los bienes del clero bienes nacionales, ¿ya? Y con eso va a expropiar al clero. Y con eso va a mejorar económicamente bastante las arcas fiscales, pero además se va a ir más allá. Va a establecer que los clérigos pasan a ser funcionarios del Estado y deben, en el fondo, firmar para pasar a ser funcionarios del Estado, en el fondo depender del Estado, el clero queda atado al Estado. Y ahí hay muchos que firman y aquellos que no firman van a ser declarados clero refractario y que puede ser perseguido. Y entonces, frente a esto, el Papa va a reclamar y el rey, complicado, ¿qué hago? Va a decidir huir. La huida. Entendamos que efectivamente esta idea de huir no era tan mala idea. Él estaba casado con Austria, digámoslo así. Claro, María Antonieta, claro, era, o sea, imagínate, María Antonieta era, su hermano era el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, o sea, era cosa, y archiduque de Austria, era cosa de cruzar hacia... Y tenía ahí las tropas y podía recuperar y pacificar, digamos, claro. sí. El problema es que fueron descubiertos. Sí. Descubiertos porque parece que cometieron ciertos errores. Yo creo que también creo que aquí hay mucha mitología. Principalmente yo creo que la verdadera razón es que se viajaba muy lento, pero además viajaron en varios carruajes. Pensemos en la época. ¿Quiénes tenían carruajes? Pocos. ¿Quiénes tenían varios carruajes? Porque la leyenda dice que el rey pagó con una moneda que tenía su cara. No, claro. No, y que lo reconocieron, o sea, lo reconocieron de la moneda, lo que es estúpido, pero probablemente no pasaron piola. No pasaron piola, exactamente. Claro, como también se dice que se habrían detenido porque María Antonieta quería hacer un picnic y había, de hecho, que sacaran hasta la loza. No tiene que haber ocurrido así. Pero bueno, el tema es que son descubiertos y ahí la verdad es que la cosa, todo mal para los reyes porque a partir de ese momento pueden ser, o sea, pierden el piso. Claro, son descubiertos intentando huir y entonces pueden ser acusados de traición. Y eso es lo que va a ocurrir. No, y la prensa los muestra así como la familia de los cochinillos, así Le Cuchon, porque a él lo ponían como un chanchito. ¿Ya? Y a ella como una tigresa, una cosa. Ella era la perversa, ella era la que lo manejaba. Claro. ¿Ya? Y los traen de vuelta. Y en ese momento, cuando el rey vuelve, lo obligan a firmar la Constitución. Entonces, todavía hay rey, pero es una monarquía constitucional. ¿Ya? Y luego, cuando se producen turbas, el rey busca en la Asamblea, que ya no es la Asamblea Nacional Constituyente, porque ya hay Constitución, pasó a ser Asamblea Nacional Legislativa. Y entonces busca un refugio en la Asamblea y ahí la Asamblea se aprovecha y le hace un juicio. Claro, y en ese juicio que este hombre que tiene que haber pensado. Voy y vuelvo. Y le dijo a María Antonieta, linda, no te preocupes, voy y vuelvo. Claro, porque él seguía siendo el rey con la convicción de que él era rey, o sea, por la voluntad divina, era el que Dios había escogido para reinar. ¿Qué podía salir mal? Era el rey absolutista, además. ¿Qué podía salir mal? Y la verdad es que, bueno, todo salió mal porque era evidente. Que eran juicios preestablecidos, no había, eso tampoco podemos decir que es justicia, porque así como al rey lo van a juzgar, lo van a decapitar, después le van a hacer el juicio a María Antonieta, que es una vergüenza el juicio de María Antonieta. De hecho, en algún momento ella misma asume su propia defensa porque usaron a su hijo, que lo maltrataron, ese pobre niño después murió de inanición en la prisión. O sea, la verdad es que la maldad de estos verdugos va a ser una cosa espantosa. Pero ella en un momento toma su defensa y las mujeres que estaban presentes van a dudar, pero evidentemente los juicios preestablecidos, eres culpable y no hay posibilidad de que se demuestre la inocencia. No son justos, digámoslo así. María Antonieta también va a morir. Entonces, la muerte de los reyes va a implicar un impacto en el escenario internacional mayor, porque hasta ahí todos apoyaban la Revolución Francesa. Con la muerte de los reyes, varios intelectuales van a empezar a tomar distancia y esto se va a desmadrar. Sí, pues intelectuales y no solo intelectuales, sino que también las potencias extranjeras, al momento, en el fondo, al conocer la noticia de la muerte del rey, bueno, van a comenzar a asustarse. Yo creo que el mejor ejemplo es lo que ocurre con Catalina la Grande, que había sido la íntima amiga, Catalina la Grande de Rusia, íntima amiga de todos estos ilustrados, que se carteaba con Voltaire, pero cuando se da cuenta a dónde han llegado esas ideas, bueno, se va a cerrar absolutamente
a cualquier contacto revolucionario. Y se empiezan, bueno, desde el primer momento a formar las coaliciones antifrancesas que intentan ir a controlar la situación al interior de Francia. Exactamente, pero mira, las cosas se van a poner color de hormiga, pero volvemos después de unos comerciales. Y estamos de vuelta aquí en Viajando en el Tiempo, hablando de la Revolución Francesa. Ya tenemos decapitados a los reyes, las cosas se están poniendo, como dije justo antes de irme a comerciales, color de hormiga, con lo cual se va a terminar estableciendo, por una parte, podríamos decir, un doble flanco. Las potencias extranjeras están en shock frente a esto y van a decidir, en el fondo, intentar, hay una posibilidad de invasión extranjera, y por otro lado van a haber revueltas al interior de Francia porque los franceses eran católicos y los franceses eran realistas, querían al rey. Entonces, esto también va a provocar un shock interno, pero la Asamblea Legislativa se va a disolver y se va a formar un gobierno de excepción que se va a llamar la Convención. Y la Convención va a estar organizada en distintos comités, y específicamente va a haber un comité que se llama el Comité de Salud Pública, que no tiene nada que ver con salubridad ni medicina, sino que tiene que ver con los amigos y los enemigos de la revolución. A los amigos. Aquí va a quedar un abogado, digamos, que había ascendido socialmente a través de la profesión, que va a ser Maximilien de Robespierre, que va a acunar esa frase que los amigos de la revolución se los gobiernan con la razón. Claro. Pero los enemigos con el terror. Con la terror. Y por eso a este periodo se le va a denominar la terror. Claro. Y la terror es, sin duda, el terror es un periodo de intolerancia donde, claro, tú dividiste entre los buenos y los malos, pueblo y no pueblo. Pueblos son los que piensan como yo, y no pueblos son los que no piensan como yo, y a los que no son pueblo, que no son mis amigos intelectuales, hay que matarlos. Claro. Oye, ¿y habrá sido cierto eso de que Robespierre, estando en una visita que el rey hizo, a él le tocó hacer el discurso? Le tocó recibirlo. Claro. Exactamente. Y que el rey como que lo habría... No lo habría ni mirado, no habría bajado completamente la mirada. Indiferente, y eso habría quedado ahí. Bueno, tenía, sin duda, cuando uno analiza su perfil psicológico, tiene que haber tenido un rasgo psicótico desde el principio, porque lo que va a hacer Robespierre es algo tremendo. Sí, o sea, tremendo. Robespierre se va a convertir, es más, es tremendo porque además su consideración personal, él se va a autodenominar el incorruptible. O sea, incapaz de equivocarse. Él no se equivoca. Yo soy el elegido. El elegido para traer el paraíso terrenal sobre la tierra. Y para traer el paraíso terrenal de la tierra, no importan los medios, pero hay que eliminar todos los elementos que no permiten esa trayectoria. Piensa tú que Robespierre va a trabajar también en conjunto con un jovencito que se llama Saint-Just, tremendo, que es buenísimo. De hecho, hay un cuadro de Jean-Luc de David que sale bellísimo. Invitar a salir a tu hija, tú decís, uno lo quisiera de lleno. Lindo, pero malo como el sol. Piensa tú que Saint-Just, cuando ya todo salió mal, cuando ya han muerto una cantidad de gente, cuando ya todo esto se desmadró, porque esto va a desatar una locura. Ya, una locura que además nadie para la locura, porque es una locura que se colectiviza, y cuando se colectiviza, todos responsabilizan a los otros, la culpa no es de nadie, eso es lo propio que va a suceder por primera vez aquí. Y Saint-Just va a decir que el problema es que no hemos muerto suficiente cantidad de gente. Hay que renovar la raza humana desde la sangre. El nuevo hombre se cimienta en la muerte de los elementos que no nos gustan. Y ahí dos de los episodios más trágicos son dos verdaderos genocidios, que son los de la Vendée, claro, o sea, eliminar la maldita raza de los vendianos y la Bretaña. Sí, lo que pasa es que ahí lo que sucede es que frente a la amenaza externa e interna de la guerra civil, porque hay una guerra civil y hay una guerra externa, Robespierre va a llamar a la conscripción militar obligatoria. Y ahí los vendeanos, la Vendée va a tomar un símbolo que dice roi, en el fondo, el rey, Dieu est roi,
Dios, Dios y Rey, con un escapulario con el Sagrado Corazón, y ellos van a levantarse en contra de la república que se ha establecido, porque además Robespierre, en su locura, va a establecer no solo la república con la muerte del rey, sino que va a cambiar todo. Esto es refundante. El año 1 es el año de la república. O sea, mientras Europa estaba en 1792, Francia estaba en el año 1. Pero además refundante en todos los sentidos. Mientras todos tenían, en el fondo, 7 días, la semana, que emula la creación, pero eso es Dios. Hay que eliminar eso. Ellos van a sacar la semana y van a establecer la década. Claro. No solo eso, van a cambiar los nombres de los meses. O sea, Francia Termidor, Floridor, claro, eran científicos. Bueno, de hecho, hay una cosa genial, porque él quiere cambiar, claro, no solo el calendario con estos meses científicos que tienen que ver con los meses de lluvia, con los meses de calor. En fin, ya. Él quiere también establecer un nuevo sistema de pesos y medidas que sea científico. Y entonces va a mandar una comisión, un grupo de matemáticos que tienen que estudiar y sacar el cálculo del diámetro de la Tierra para llegar a una proporción del diámetro de la Tierra que establezca en lo que va a ser el metro. El metro. Ya, y entonces hay una historia que es impresionante, porque estos matemáticos van a llegar al metro, van a presentar al metro una barrita de platino iridio y se la van a llevar a Robespierre. Y de esa medida se va a establecer, dividido en 10, multiplicado por 10, el sistema del metro, centímetro, kilómetro, en fin. Bueno. Y lo mismo en peso, o sea, los litros, en fin. Pero ellos se van a dar cuenta, al poco rato, que calcularon mal. Se equivocaron. Se equivocaron. Qué miedo ir a decirle a Robespierre. No, y hay toda una polémica. ¿Le decimos o no le decimos? Y ellos deciden no decirle, porque sabían que si le decían iban a terminar guillotinados. En la guillotina. Claro, porque aquí tenemos a un Magat. ¿Qué hacía Magat? Magat era un periodista que hacía, en el fondo, un periódico que se llamaba L'Ami du Peuple, y elaboraba listas. Las listas. Y además tenía la puerta abierta para que la gente acusara a otro. Y aquí tendríamos que, claro, algunos pensaban distinto y otros le querían levantar a la polola, y por lo tanto ponían las listas y vamos a los juicios, que eran estos juicios que no eran juicios, no eran justos. Y la consellería estaba lleno de presos. ¿Te acuerdas que hace algunas semanas que estuvimos hablando de Stalin? También la idea de establecer esas listas, o sea, podías llegar a trabajar 10 minutos tarde y te caía ahí en la lista y a lo mejor no se volvía a saber más de ti. Pero bueno, Marat va a terminar bastante mal al final, pues. Claro, y va a terminar muerto en la tina. Ese cuadro es que ese cuadro es increíble, porque Marat tenía un problema a la piel. A la piel. Entonces se bañaba. Tenía que hacer baños. Claro. Y como tenía esta puerta abierta para que cualquiera trajera las listas, va a llegar Charlotte Corday diciendo que tiene una lista y finalmente lo va a apuñalar ahí en la tina. Y ahí muere. Y David pinta un cuadro donde él está así, como si fuera el Cristo bajado de la cruz. Entonces, en el fondo es una religión de sustitución. Muere Dios, muere el cristianismo y nace esta república que además pretende sustituir. Porque, por ejemplo, María, el culto mariano se va a sustituir por el culto a la república con una figura humana, mujer, que se llama Marianne. O sea, es todo un culto de sustitución. Y Magat se convierte en un santo. Son en el fondo mártires, ¿ya? Porque va a morir Magat, posteriormente la revolución se van a comer entre ellos. Todos empiezan a matar, claro. Libertad, ¿cuántos crímenes hemos cometido en tu nombre? Va a llegar a decir Danton. Exactamente. Bueno, y Robespierre. Sí, pero a Robespierre lo van a fregar, que es una cosa bien impresionante, porque se produce lo que se llama la revolución termidoriana, porque en el verano. Pero en realidad se produce porque uno de los miembros de esta misma cosa se entera de que su amada, Thérèse de Caredus, la habían tomado presa. Y para salvar a Thérèse, o sea, no hubo nadie que dijese hay que parar esta locura. No, para salvar a Thérèse, hace el golpe de Termidor. Y ahí le disparan en el fondo a Robespierre aquí, y porque además el problema que tenía es que era un encantador de serpientes, pero con la bala en la quijada no va a poder hablar. Entonces le van a hacer el juicio sin que pueda hablar ni defenderse, y después lo van a guillotinar. Todo esto para que sea bien Legulec. Entonces, claro. No, y además, claro, o sea, desde la guillotina, pues la guillotina también tiene ese sentido de que a partir del momento en que son todos ciudadanos, todos tienen el mismo tipo de muerte. Ya no hay unos que mueren en la horca ni otros que mueren decapitados, sino que aquí todos... Pero la verdad es que no todos van a morir en la guillotina, porque la revolución va a ser tremendamente sangrienta, sobre todo con el clero. Siempre pensamos que los muertos, y un poco es Pimpinela Escarlata, ese concepto, son los nobles, y que los que les cortaron la cabeza eran los de peluca blanca. No. Los que más van a morir son artesanos, campesinos y miembros del clero.
Claro. Algunos nobles, pero la gran mayoría de los nobles, la gente que tiene plata, se va. Y por tanto, salieron. Claro. Salieron, y eso va a pasar en todas las revoluciones. Entonces, siempre los que pagan los platos son la gente, podríamos decir, de clase media para abajo, y generalmente la gente que tiene escasos recursos económicos. Y en este caso va a haber un ensañamiento profundo con la religión. De hecho, por eso digo, no todos mueren en guillotina, porque eran realmente crueles. No, entraban claro, en un convento de mujeres matanza. y las empelotaban y las dejaban amarradas en el fondo con cordeles, y traían un convento de hombres que además los amarraban en conjunto y los tiraban con piedra a los ríos. Es una cosa realmente espantosa. Entonces las matanzas de miembros del clero va a ser no menor. Y bueno, la confiscación de todos los bienes, por supuesto, pero también va a llegar un momento en que Robespierre va a declarar el fin del culto católico. Y establecer el culto a la diosa razón. Exactamente, al ser supremo. Al ser supremo. Y se hacen esto, de hecho, el hermano Wilhelm von Humboldt vivía en París con su mujer, y ellos van a ser parte del año 1792 del primer momento en que se hace esta ceremonia al ser supremo, pero en el fondo el deísmo se elimina a Dios. Es una nueva religión de sustitución sin Dios, porque la religión no requiere a Dios. Religión viene de religar, volver a unir, dar sentido y motivo de vida hacia el presente y hacia el futuro. Claro, o sea, es una locura. Es una locura. Y el tema es que, bueno, en medio de todo este caos, después de la muerte de Robespierre, bueno, había destacado también un poco antes la defensa del puerto de Toulon, pero aparece la figura de Napoleón Bonaparte, claro, que es un nuevo capítulo dentro de toda la historia. Ahí que podemos verlo en otro capítulo. Pero ciertamente él era un corso que había estudiado en París, que quiso hacer la revolución en Córcega, no le fue bien, y por lo tanto ve que tiene más posibilidades en esta refundación que se está haciendo en Francia, y ahí probablemente hay oportunidades. Va a salvar a la revolución, particularmente en Toulon, va a firmar nuevamente la revolución en París, se hace amigo de Agustín de Robespierre, sí, que era el hermano. Va por lo mismo, cuando cae Robespierre va a caer preso, pero después lo liberan, y ahí, después de cuando cae en el fondo la convención, se establece el directorio, y él ahí se hace amigo de los directorios, en particular de Bagat, y Bagat tenía un amante que ya había votado, que era precisamente la que iba a ser Josefina, en el fondo Beauharnais, claro, que era condesa, era viuda de un conde, y por lo tanto se va a convertir en amante de Napoleón y se van a servir mutuamente. Ella nunca estuvo enamorada de él. Él sí en un comienzo. Pero ella sí tenía los contactos que Napoleón necesitaba para poder ir ascendiendo y ir dando los golpes maestros que va a dar. No, por supuesto. O sea, cuando estaba en el consulado, eran 3 cónsules, se quedó el primer cónsul, después cónsul vitalicio. Claro. Pero primero para el directorio va a ser las campañas de Italia, donde va a traer, en el fondo va a enriquecer las arcas fiscales, sí, y posteriormente por Josefina va a pedir ir digamos, a Egipto, y ahí, aunque le va mal, que genial, militarmente, vuelve triunfante. Claro. Es un brillante, impresionante, y ahí hace el golpe. Ahora, relato. Es fundamental entender que Napoleón profundiza e institucionaliza la revolución, porque la gente malinterpreta, dice, ya, la revolución, todo lo que hizo para sacar al rey, y después viene Napoleón y se corona emperador y se vuelve todo atrás. Mentira, no. Napoleón hace todas las leyes complementarias, porque se había hecho una constitución. Napoleón va a hacer la constitución del año 8, la constitución del año 10, o sea, va a seguir con esa misma idea, y va a hacer todas las leyes complementarias, el código civil, el código penal, el código de procedimiento penal, toda la época del consulado. Claro, va a institucionalizar esas ideas y además las va a exportar por toda Europa, y desde Europa, bueno, van a llegar incluso hasta nuestro continente. Bueno, a nuestro continente van a llegar precisamente porque Francisco Miranda va a ser un venezolano que estaba allá y era un jacobino. Eran todos jacobinos, muchos eran jacobinos. Y él se va a convertir, por ejemplo, como el propio Higgins dice, fue como un padre para mí. Por lo tanto, sí, todos tenían las ideas de la Revolución Francesa, y esas van a ser las que van a imperar, y eso va a explicar el por qué ese germen tan socialista de considerar, si uno va a la tumba de Napoleón, uno se encuentra con el Estado garante, el Estado docente, el Estado es el que soluciona todos los problemas. Es esa visión estatista que tiene Latinoamérica, y que, ojo, el término Latinoamérica es un término de sustitución también, de una realidad que era Hispanoamérica. Hispanoamérica.
Y somos hispanoamericanos. Claro, pero el término Latinoamérica fue inventado por la política francesa para ganar terreno ideológico en este espacio del Nuevo Mundo. Por eso a mí me gusta decir Hispanoamérica. Claro, lo que pasa es que algunos dicen no incluye Brasil, lo que pasa, pero es que son dos realidades que tenían dos historias distintas. No era exactamente lo mismo. Brasil tiene incluso un momento, y las teleseries lo muestran, donde había monarquía. Una historia distinta. Una monarquía que además es real porque se vinieron de allá. Pues. Y además genial esa historia porque tú sabes que cuando llegaron las mujeres, que venían en los barcos con la monarquía portuguesa, se llenaron de piojos en el barco. Y entonces, cuando llegaron, se cortaron el pelo, era la única manera de sacarse. Los piojos, no había. Y entonces las locales van a considerar que esta es la moda. La moda. Ah, sí, vamos todos cortándonos el pelo. Pelándose. Como dicen, la moda no incomoda. La moda no incomoda, no. No, genial. Bueno, ese tipo de cosas son las que hacen que la historia sea, bueno, la historia es vívica y es real. Sí. Pero este periodo de la Revolución Francesa es un periodo que tiene muchas sombras, sin duda algunas luces, es la madre de la democracia, de la democracia de representación. Se ganan los sistemas de peso y medida, yo creo que es fue un gran avance porque esto de los pies, en fin. Establecer un orden. Se establece un orden que tiene un sentido más científico, es verdad, pero el costo humano es irracional. Entonces, en el nombre de la razón se va a caer una irracionalidad que además se va a justificar, porque a los 100 años de la Revolución el discurso es unitario, esto fue una maravilla, ¿ya? Y se hace la exposición universal, Eiffel hace la Torre Eiffel y todo. Pero a los 200 años, en el fondo, en 1989, se va a tener un discurso ya no unitario. Y van a aparecer montones de libros de historiografía, voces, donde se va a resaltar los crímenes atroces en la Vendée, en la Bretaña, porque, como tú decías, se considera el primer genocidio por la misma frase de Robespierre. Robespierre dice, hay que terminar con la raza maldita de los vendeanos, que eran franceses. Y la Vendée y la Bretaña van a levantar banderas negras y no cantan la marsellesa. Claro. Porque, ojo, la marsellesa... Se establece con el contexto de la revolución. Exacto, y la marsellesa hay que escuchar la letra, es del terror. O sea, es más, es una cosa que uno realmente, hoy día que estamos en una cultura de la no ofensa, es realmente ofensivo que un himno nacional tenga esa letra. No se han detenido muchos que no hablan francés y muchos que no se han detenido a entender qué es lo que dice. Sí. La letra de la canción. Ahora, la música es linda. La música es linda, sí, suena es linda. Bien. Tiene una cosa así como, claro, dan ganas como de tararear. Pero, bueno, y además lo otro que no hay que olvidar, o sea, que en el caso, lo que decía al comienzo, Francia va a permanecer como inmersa en medio de todas estas ideas por largo tiempo, o sea, y esto va a continuar después de Napoleón, 1815, 1830, 1848, o sea, y segundo 1870, imperio. Después en el fondo, en el siglo XX, varios intentonas y el mayo del 68, y podemos pensar en los chalecos amarillos hoy día. O sea, hoy día tenemos una Francia que se está manifestando en la calle por el aumento de la edad de jubilación, cuando la gente vive más. Esa es una realidad que es innegable. Es una realidad. Y que en todas partes del mundo, en todos los estados del mundo tienen que lograr, o sea, tienen que hacerse cargo de esa realidad y encontrar la solución a esa realidad. Por supuesto. Pero bueno, en fin, es un capítulo complejo que tiene luces, pero tiene mucha sombra y dista mucho de ser la revolución ideal y de alguna manera el paraíso por los derechos, terrenal por la en la libertad, tierra. ¿no? Exactamente. Y claro, podríamos decir igualdad ante la ley, sí. Libertad poca, porque el Estado va a tomar un rol por sobre el individuo, y fraternidad, eso es esquizofrénico, porque fraternidad no hubo ninguna. Así que bueno, en fin, la próxima semana nos veremos la próxima semana. Por estos lares. Sí, vamos a buscar un tema que sea un poco que nos eleve el alma. Vamos a ir así, combinando. Capítulos trágicos con esos que bueno, pero hay que hablar de distintos temas, también dependiendo, vamos a ir tomando un poco las fechas para ir las efemérides y las distintas efemérides. Así que gracias, Barbarita. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos, gracias a Carnes Escudero, gracias a Turismo Cocha y nos vemos
El próximo la domingo. próxima semana.